las 5 ya? Sí, no me di cuenta cómo pasaba el tiempo. Yo juré que eran como las 4:30. Ya. Yo siempre he perdido. Oiga, hoy día vamos a conversar de algo súper interesante. Un tema que lo encontramos bastante novedoso. Bueno, el 20 de agosto fue el natalicio de Bernardo Higgins. Bueno, se hicieron estas actividades que siempre se hacen celebrando el natalicio. Pero también se comenzó a hacer como una mini gira, se podría decir, los colegios contando un poco la historia de Bernardo Higgins. Y para eso está el subteniente Carlos Torres. ¿Cómo está, subteniente? Bien, Buenas gracias. tardes. Y el subteniente José Rodríguez de la Quinta División de Ejército. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿cómo es esto de entregar la historia de Bernardo Higgins, pero vista de otra forma? Ustedes buscaron una forma más, no sé si didáctica, más entretenida, participativa, en fin, para contar la vida de Bernardo Higgins. Claro, la verdad fue una experiencia muy buena, digamos. Yo creo que por ambas partes, tanto como para nosotros como para los alumnos a los que les fuimos a exponer y a contar un poco más de la vida de Higgins. Para nosotros porque es una oportunidad, digamos, la mejor forma que podríamos tener para, digamos, hacer más conocido y que la gente se interiorice más y sepa la importancia de este personaje para nuestra historia. Y para los alumnos es como yo creo que es una forma mucho más quizás entretenida de recibir los conocimientos, que venga quizás un militar o alguien que se relacione un poco más a la figura de O'Higgins. Claro, a eso iba, porque ustedes van de la misma forma vestidos. Sí, claro. Claro, y ver a un militar de esta manera y contar la historia de Bernardo Higgins, claro, los niños quedan igual un poco impactados. Sí. Pero ¿cómo nace esta idea? ¿A quién se le ocurre? Es que esta idea nace más que nada de la Quinta División del Ejército. Nace del Ejército en búsqueda de que a la juventud, de cautivarlo un poco con lo que es la figura de O'Higgins. Tanto una figura militar, que es meramente, se podría decir, militar, pero tiene un acabado político y es un ícono dentro de la historia nacional, como padre de la patria. Entonces, buscamos este acercamiento a la ciudadanía, a los jóvenes, de poder dar un granito más de arena y enseñar algo sobre O'Higgins que a veces se desconocen, con estos tipos de exposiciones, como decíamos, un poco más interactivas, menos lineal. Entonces esa es la idea. Bueno, ¿y ustedes hablan de los primeros años de Bernardo Higgins, de alguna etapa o toda la vida? Sí, o sea, la verdad es algo general. Primero les contamos sobre los primeros años de Higgins, cómo fue su infancia, su formación en el extranjero. Después, claro, como regresa a Chile con las ideas, digamos, de emancipación, de independencia, y cómo pone en práctica eso. Después ahí comienzan sus primeros años como, digamos, de su carrera militar, y después su vida política y el principal legado que él deja a Chile. Eso principalmente. Ahora, dentro de lo que ustedes han realizado, ¿qué etapa de Bernardo Higgins de su vida le parece más interesante a los chicos? La verdad, les llamó bastante la atención igual cuando les contamos que él, independiente que se había formado afuera, en el extranjero, digamos, y al volver a Chile comienza una carrera militar, pero sin haber quizás tenido estudios militares o haber entrado a una escuela militar como existe hoy en día, que es fundada por él. En ese momento no lo había, y él fue, se podría decir, autodidacta en su formación militar. Eso todos como que le llamó la atención, todos se imaginan Bernardo Higgins, quizás un militar de carrera militar con una formación militar. Claro, la idea de los jóvenes es que para entender a Bernardo Higgins, ellos lo entienden como un militar criado en una familia militar, de fundamentos militares. Uno tiene que entender que O'Higgins no tuvo mayores relaciones con su padre, que sí era militar, no tuvo relaciones con su padre, y él no se formó en una escuela, porque la escuela militar en la que nosotros nos formamos no estaba fundada en los años que estaba O'Higgins. Entonces él solamente hizo todo esto en Inglaterra, en Chile, lo hizo de manera autodidacta. Entonces dio un proceso él, autodidacta, para poder ser militar y integrarse en esto. Que nosotros conversamos también que como él estuvo en Inglaterra él se podría haber dedicado a cualquier cosa. Claro, y se podría haber quedado. Se podría haber quedado, vivió en España, vivió en Inglaterra. En Inglaterra tuvo una formación integral, aprendió música, botánica, matemática, esgrima. Entonces podría haber hecho cualquier cosa de su vida. Pero él decide volver y decide dedicarse a lo que es este proceso independentista, de la mano con Francisco de Miranda. Entonces tiene un atractivo que es interesante analizarlo a eso. Claro, porque estamos hablando de la carrera militar, pero también tuvo un papel preponderante en la política en Chile. Sí, de todas maneras, y el legado que él dejó fue muy importante. También
los alumnos se impresionaban harto cuando nosotros le hablamos de quizás sus principales obras que él hizo. Y no tenían idea que habían sido, digamos, fruto de lo que dejó Higgins. Claro, de la mano de Higgins. O sea, que entendés que Higgins de 1817 hasta el 23 fue director supremo, y en ese trayecto él refundó la Biblioteca Nacional, o sea, reabrió la Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional, la Alameda Las Delicias, que es la Alameda hoy en día, el Cementerio General, el primer escudo nacional de 1817, el himno nacional mandó a componer, entonces tiene una trascendencia que es bastante clara en Chile y que muchos en su momento tampoco nosotros conocíamos antes de la escuela, se podría decir. Ahora, esto de hacer esta intervención en los colegios con respecto a la vida de Bernardo Higgins también va un poco de la mano como para que los jóvenes también de pronto sepan que hay gente o hay personas que también pudieron hacer grande el país no teniendo este conocimiento, como dicen ustedes, militar, pero también los ayuda un poco y nos insta a ellos a tener otro tipo de pensamiento, porque digámoslo, o sea, ahora el internet es el que manda, el teléfono es el que manda, pero la historia se queda un poquito atrás con respecto a los niños de ahora, ¿no? Sí. También les llamó mucho la atención de eso mismo, digamos, de la formación que él recibió. Cuando nosotros le hablamos de cómo fueron sus estudios, de qué pasó también. Se fue, él, claro, nació en Chillán, se fue a Talca, después de Talca a Perú, vuelve a Chillán, después se va a Lima, España, hasta que llega a Londres, para después volver a Chile. Entonces, y esos años, los que él pasó en Londres y en España, independiente de que él era una familia, digamos, acomodada y recibía el sustento de su padre, no fueron años en que él, digamos, los disfrutó y que tuvo todo lo que él quiso, sino que también le costó bastante. Implicó un gran esfuerzo de su parte, digamos. No lo tuvo todo tan fácil como lo podría pensar. Claro, y esa parte también lo impresionó bastante. Ahora, como tú decías, todo uno lo tiene al alcance de la mano, tiene el computador ahí, libros, se lo consigue al tiro. En esa época era muy diferente y él, digamos, hubo un esfuerzo importante de su parte para llegar a ser lo que él fue. Claro, entonces, en ese punto, con las condiciones precarias que él tiene, también hay como una anécdota, se podría decir, de eso, que él incluso llegó a solicitarle dinero a San Martín para poder costearse dentro de sus gastos, poder mantener a su familia y poder costear este tema de independentista. En una carta le pide 200 pesos a San Martín, solamente por el tema de que él vivía en condiciones precarias. Él ya no era lo que uno se imagina, el militar pomposo de la época, político. No, era una persona con recursos bastante precarios. Bueno, y de hecho también esto ayuda un poco a los niños a que tengan una visión distinta de la vida también, porque claro, todo esto cuesta. Y de hecho, claro, ustedes me dicen viajó a Inglaterra, Perú, pero pasó gran parte de su vida viajando, porque imaginémonos que en ese tiempo la distancia era larga y por ende el viaje era largo, o sea, pasó, pues se podría decir que la mitad de su vida viajando, ¿no? Exactamente. Sí, él salió de Chile a los 12 años. A los 11 años. A los 11 años salió de Chile y vuelve a los 24. Claro. Entonces una parte importante de su vida y que, considerando las condiciones de la época, no es como ahora quizás que alguien, si se va a estudiar al extranjero, de todas maneras mantiene un contacto con su familia, quizás hablan, hasta se pueden ver. En esa época no, él ni siquiera tenía noticias de su familia. De hecho, cuando muere su padre, que fue un año antes de que él regresara a Chile, él no tuvo idea hasta que volvió a Chile y se enteró que había muerto su padre. Y en esta especie de ritmo que él tenía de vida, que era un ritmo acelerado de vida, uno se da cuenta que él varias veces, cuando llegó desde Inglaterra, él deja el tema político, deja el tema militar y se retira a su hacienda. Lo mismo hizo después en 1811, cuando está el golpe militar que hace carrera en especie, también se vuelve a retirar de la política. Y después nuevamente cuando se autoexilia a Perú. Entonces él ya tenía esta vida acelerada que él ya no quería tener más. Entonces la iba abandonando cada vez que podía. Claro, es que si pensamos, empezó muy joven, o sea, a los 11 años, igual es un peso grande y la responsabilidad que luego le conlleva llegar a Chile y organizar todo, igual yo creo que eso también hace que pierda un poco de fuerza en este sentido. Sí. Claro. Una cantidad de enemistades que tenía, una cantidad de problemas sociales que había en esta golpe o problema político que había entre Carrera, entre O'Higgins. Entonces habían bastantes tensiones, los españoles por un lado, el ejército realista. Entonces
había un peso gigante en su hombro. Que eso también le da como esa relevancia de héroe y de padre de la patria que da la importancia en este día, se podría decir. Bueno, ¿y cuáles fueron los aportes que hizo Higgins al final a Chile? Porque, claro, estamos revisando la vida, en fin. Pero ¿cuáles fueron los aportes fundamentales o lo que lo hace ser el padre de la patria en nuestro país? O sea, lo principal, digamos, el principal aporte, aparte de todo el legado que él dejó y algunas de las obras que nombrábamos anteriormente, el principal aporte, sin duda, por lo que se le llama el padre de la patria, el libertador general, es por el aporte que él hace a conseguir la independencia de Chile, obviamente durante quizás innumerables combates que él tuvo en este periodo, pero lo que al final de cuentas se sella cuando él va a Argentina, ¿cierto?, en busca de ayuda y después cruza los Andes. En 24 días. En 24 días y con 5.000 hombres. Cruza los Andes junto con San Martín y vienen a apoyar, digamos, a todo el ejército libertador que estaba acá, que era Carrera, principalmente con su ejército. Ellos cruzan y después de eso logran una victoria decisiva en Maipú, ¿cierto? El 5 de abril de 1818. Y en esa batalla ya se da por consolidada, por sellada la independencia de Chile. Claro, ahí hay que agregar que la independencia de Chile fue el 12 de febrero de 1818, pero la batalla de Maipú fue en abril. Esa es la que cierra la independencia realmente. Y en ese proceso O'Higgins fue clave. O sea, si bien llega al final de la batalla de Maipú, sí, pero todo el legado que hace antes de preparar este tipo de batalla o este acontecimiento, cierra la independencia. Después vienen todo lo que es el legado histórico, de patrimonio, y finalmente hay un legado que es claro, que es Magallanes, para O'Higgins. Claro. O sea, de hecho, cuando estuvo en la hacienda en Lima, se escribía cartas con, no me acuerdo cómo se llama, donde con John Smith. Con John Smith, y pide que se haga el viaje de la goleta Ancud. Bueno, el viaje de la goleta Ancud, de hecho, es obra de claro, O'Higgins. Exactamente, porque O'Higgins, una vez que él se exilia, está en Perú, él empieza a estudiar cuál es la importancia de la Patagonia para Chile y qué es tan necesario para Chile. Y él empieza a escribirse con un gran amigo que tenía él, John Smith, que era un experto navegante, se podría decir, y empieza a plantearle la primera posibilidad de poner velero, después de establecer colonias en Magallanes. Esta persona responde en 1837, un año después de que él les manda esas cartas, y le dice: me parece perfecto, planteémoslo a las autoridades chilenas. Pero viene la guerra de Confederación Perú-Boliviana, entonces las autoridades chilenas no pueden hacer mucho. En el año 38 Bulnes lo va a visitar y le vuelve a plantear esta iniciativa. Y Bulnes inmediatamente lo encuentra muy válido y empieza a planteárselo dentro de él, empieza a ver la forma posible de hacerlo. Y los 3 eventos que fueron clave para que se diera paso a esto son las embarcaciones a vapor, los avances específicamente en la náutica, y que ya sin el apoyo de la corona española o en este proceso independentista, Magallanes era peligro para cualquier nación. Claro. Podía cualquier nación apoderarse de ese preciado territorio que económicamente ha sido esencial de los albores de Latinoamérica, o sea, de América. Sí, porque queramos Puerto Libre acá nosotros. Claro. Bueno, y de hecho, yo les cuento un poquito, porque estamos familiarizados un poquito con esta historia, porque nosotros hicimos un radioteatro el año pasado, con gente de la radio, hicimos la llegada de la goleta Ancud a Magallanes. Y nos tocó esa parte de Bernardo O'Higgins cuando se escribe cartas con John Smith, y de hecho tuvimos que representar la muerte de Bernardo O'Higgins. Cuando dice Magallanes, antes de morir, Magallanes, lo tuvimos que hacer. Entonces estamos un poquito estrechos con esa historia, por eso la conocemos un poco más. Pero claro, ustedes ahora me contaron la historia más atrás, porque uno tampoco se preocupa, si hay que ser sincero, uno tampoco se preocupa tanto de la historia como antes, porque yo creo que antes era más importante la historia. Claro. Veo quizás ahora está un poquito dejada de lado, y ustedes la están despertando poco a poco, y es bastante positivo, déjenme decirles, porque llegar a los jóvenes y contarles, ustedes como militares, como gente que admira a Bernardo O'Higgins, y entregar esta historia a los chicos más allá de un video, en fin, de unas diapositivas, estar ahí, yo creo que ayuda bastante a que los niños conozcan esta historia. Claro, esa era la idea, digamos, principalmente, llegar de otra forma, de alguna manera que marque más, digamos, y deje algo más que lo típico que se puede hacer en clase, quizás el profesor.
Claro. Ahora, ¿esto lo van a hacer en todos los colegios? ¿Ya terminaron? ¿En qué proceso van? No, la verdad no eran todos los colegios, varios colegios sí. Esto estuvo marcado durante la semana pasada, que se conmemoró el natalicio el 20. Entonces, durante toda la semana pasada, en varios colegios de la ciudad, fueron diferentes oficiales a hacer estas exposiciones. ¿No eran solamente ustedes? No, nosotros nos tocó... Nosotros fuimos sin la idea era sin interrumpir el proceso académico que ellos tenían, y los colegios que estaban dentro de la semana o estaban viendo los temas nos permitían acercarnos. Nosotros nos acercamos hoy día al Contardi, el Liceo Contardi, y la profesora justo estaba entrando en el tema, entonces dio... genial. Claro, dio justo en el momento exacto. Bueno, y ahora que ya van casi terminando esto, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes con respecto a esta actividad? Totalmente positivo, Provechoso. Y provechoso también, tanto para nosotros, como decía antes, como para los alumnos. Se notaba, uno miraba a los alumnos, cuando uno les explicaba, se notaba como un entusiasmo, ¿no? Quizás en el colegio a mí por lo menos no me tocó, cuando estaba viendo esa materia, una charla de este tipo. Quizás también fue general, era para que ellos conozcan quién fue O'Higgins y resaltar un poco la idea de por qué fue el libertador, el padre de la patria. Pero también lo más importante de todo es poder llegar a ellos de una forma diferente. Claro. Y se notó que así fue y que lo tomaron de muy buena forma, los alumnos y los profesores también. Claro, y de hecho acerca el ejército a los chicos, porque también, bueno, se ve siempre a un soldado bien parado, bien puesto. Claro. Y verlos así, de esta forma, un poco más didáctica, obviamente acerca un poquito más, y en una de esas pronto después los chicos se decían a pertenecer al ejército igual. De hecho, como dices tú, nosotros concluimos el tema, dimos la ronda de preguntas que es usual, y se nos empezaron a salir preguntas sobre la postulación a la escuela militar, sobre el tema del ejército. De hecho, se nos acercó una niña que también quería postular a la escuela de carabineros, escuela con alguna fuerza armada, entonces dio paso también para eso, de que ellos conocieran, entendieran la diferencia y se acercaron un poco más a lo que es la vida militar. Esta exposición tuvo varias aristas sin querer. Claro. Sí. Oye, quiero felicitarlos, chicos, porque es muy buena la iniciativa. Yo creo que ya tendría que pensar en otro prócer de la patria o otra historia que contar para hacerlo el próximo año. Quizás hasta Arturo Prat, pero eso le corresponde a la Armada. Claro. Pero se puede replicar, Sí. Se puede replicar. Sí. Aunque sea en la Armada. Así que quiero agradecerle la visita y muy interesante la conversación y la iniciativa, espectacular. Así que mucha suerte y a ver qué se les ocurre a la quinta división de ejército para hacer. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Subteniente Carlos Torres, subteniente José Rodríguez de la quinta división de ejército, hablando un poquito de historia. Generalmente nosotros tampoco hablamos mucho de historia, así que bastante interesante fue esta conversación. Y es bueno que existan ideas y que se vaya renovando la forma de contar la historia, porque ayuda mucho. Y a los chicos, al parecer, por lo que nos dicen nuestros amigos, les encanta. Así que muy buena iniciativa. Nos vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso. Vaya a prepararse un cafecito, ¿no? Nosotros vamos a estar acá. No me deje solo.